¿Se escucha bien? ¿Se escucha? Gracias. Buenas tardes a todos. Veo mucha gente conocida conectándose. En breve daremos inicio a este encuentro con el señor Magín Díaz, director general de Impuestos Internos. ¿Se escucha? Deme un segundito. ¿Y ahora se escucha? ¿Y ahora se escucha? Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a conectar con la Dirección General de Impuestos Internos. Dame un segundito. Estamos esperando que de la DGI se conecten para hacer el enlace. Denos un segundo. Veo comentarios de que se escucha un poco bajito y ahora se escucha mejor. Saludos. Vamos a intentar conectar con la DGI. Ok. Estamos conectando, llamando a la DGI. Ahora sí. Señor director, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, buenas tardes. ¿Se escucha bien? Se escucha perfecto. Perfecto. Bueno, pues vamos a dar inicio a este evento. Señor director, de verdad que para nosotros, Ángel, es un honor contar con su participación en este encuentro, el cual conversar sobre todo de las medidas que ha adoptado la Administración Tributaria General de Impuestos Internos y conocer un poco más sobre en ese sentido y ya para dar inicio al encuentro, ya que tenemos esta plataforma tiene un límite de tiempo, aproximadamente 50 minutos. Quiero en mi nombre es Radamés Martínez para toda la de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios. Importante que le damos a todos Ángel, su pensamiento y activa y también a las personas que, aunque no son miembros, están interesados en los temas que vamos tratando. Recordar igual desde hace 42 años se hace la asociación que agrupa a los líderes empresariales dominicanas, sobre todo dentro de la misión de para llevar para un futuro mejor. Obviamente, bajo la situación de que nos encontramos, no solo dominicana, sino el mundo entero, es oportuno conversar con los principales, tanto a nivel nacional como internacional y sobre todo de parte de la administración, que tienen una gran responsabilidad de ofrecer respuestas a favor de. En ese sentido, señor director, le da más. Y un segundito que tenemos un tema de audio. ¿Se me escucha bien? En la mitad, pero la otra mitad te leí los labios bien. Bueno, sobre la marcha. Bueno, Claro. nada, director, queremos conversar con usted sobre la perspectiva y para romper el tiempo, vamos a dar inicio sobre cuál es el panorama, qué y cómo se está preparando. Es la institución líder de la educación pública en el sentido y sobre todo con esta dinámica ha obligado a modelo. ¿Qué está haciendo la? Bueno, gracias por la invitación. Siempre estamos disponibles para este tipo de foros, sobre todo con instituciones tan reconocidas como la que tú diriges ahora este año. Bueno, ya ustedes saben la situación que nos encontramos. Es una situación, como yo he dicho en otras presentaciones que he tenido, que básicamente ninguno de nosotros hemos vivido. Una pandemia similar ocurrió hace un poco más de 100 años y algunos lo comparan esto a una economía de guerra.
La DGI empezó a tomar medidas el 18 de marzo para dar facilidades a los contribuyentes, algunos o muchos ya que empezaron a cerrar en esa fecha por instrucción del mismo gobierno. Así que, como yo he dicho, la institución ha pasado a jugar un rol de facilitador para dar alivio a las empresas y a los contribuyentes que tienen constantemente compromisos con la administración tributaria de diversos impuestos que van venciendo en varias fechas en el mes. No existe un manual de esto, nadie estaba preparado. Los países más ricos del mundo se están viendo con serios problemas en su sistema de salud. Así que hemos tratado de hacer lo mejor posible. En las administraciones tributarias estamos en contacto permanentemente a través de diversos foros internacionales y a través de organismos internacionales como el Centro Interamericano de Administración Tributaria, hay foros en la OECD, el Fondo Monetario, el Departamento Fiscal, donde compartimos todas las experiencias de las medidas que vamos tomando, intercambiamos, recibimos feedback de ellos. Yo estoy en contacto con directores de diversas administraciones y las medidas que hemos tomado van en línea con la que han tomado otros países, de dar cuotas, de dar plazos, de dar prórrogas para impuestos que se vencían en marzo, por ejemplo, los pusimos a vencer en mayo, algunos de abril. Hemos dado cuotas para diversos impuestos como el ITEVI en los últimos 2 meses. Es decir, facilitar, hacerle la vida un poco más fácil a los contribuyentes, y la recaudación pasa a un segundo plano. Muchas empresas y muchos contribuyentes siguen pagando, siguen cumpliendo, sobre todo los grandes contribuyentes que están operando. Y para otros, pues simplemente es darle toda la ayuda que podamos. Por ejemplo, el mes pasado ya anunciamos que el impuesto sobre la renta para aquellas empresas que tuvieron ganancias el año pasado se va a dividir en 4 cuotas sin intereses. Hemos dado también una moratoria en los pagos de los acuerdos que había de deuda vieja en DGI. Durante 3 meses no se tienen que pagar, y después daremos la facilidad de que los acuerdos se van a prorrogar el doble de tiempo. Si usted tenía un acuerdo a 12 meses, pues va a ser a 24. Si le quedaban 6 meses, va a ser a 12 meses, sin intereses ni penalidades, porque no es razonable en medio de esto cobrar intereses a contribuyentes que se atrasen. Así que la DGI ha pasado a jugar un rol de alivio, de caja a las empresas, de facilitación. La DGI sigue funcionando y tiene, yo diría que el 95% de sus servicios en línea, a través de la oficina virtual, de la página web, de los canales electrónicos. También hemos acelerado la digitalización de algunos trámites. Por ejemplo, ahora se puede hacer rectificativas a través de la oficina virtual, algunos trámites de vehículos que estaban pendientes. Es decir, que estamos tratando de ayudar al contribuyente lo más que podamos y monitoreando la situación cada semana. Por eso han visto que cada semana vamos tomando medidas, y cada mes. Y asimismo seguiremos haciendo en las próximas semanas, evaluando la situación en conjunto con, obviamente, las autoridades del Ministerio de Hacienda y la comisión que creó el presidente para el manejo de esta crisis del COVID. Así que ese es nuestro rol ahora. Lo importante es sobrepasar esta crisis de salud lo mejor posible. Eso se hace con gasto público. Y el gobierno pues ha anunciado las fuentes de financiamiento para ese gasto adicional que está haciendo en salud y en los programas transitorios que ha hecho. Y nosotros pues dando todo el apoyo que podamos a los contribuyentes, y nuestro personal sigue trabajando a distancia y respondiendo la mayor parte de las inquietudes que tienen los contribuyentes. Señor director, usted menciona que la DGI tiene prácticamente un 95% de los servicios ya en línea. Hemos visto cómo recientemente se habilitó la emisión de certificaciones de IPI para personas jurídicas,
eso que se necesitaba desde hace mucho tiempo. ¿Algún otro servicio que se vaya a incorporar en los próximos días? Bueno, no quedan mucho, hemos incorporado, hemos dado facilitación en algunos casos de trámites que se hagan virtualmente para el área de fideicomisos, algunos trámites de vehículos de motor, que tenemos las oficinas cerradas, y hay muchos trámites que estaban en planes hacerlo a lo largo del año, aquellos que quedaban que no se podían hacer por las vías electrónicas, y lo que estamos es a través de nuestro departamento de tecnología viendo la mayor cantidad de trámites que podamos hacer y en contacto con otras instituciones. Por ejemplo, esta semana nos hemos coordinado con las cámaras de comercio para poner a disposición los sellos que ellos necesitan para los abogados, de manera tal que las cámaras en cada ciudad puedan hacer sus trámites. Así que cada día vamos viendo qué podemos hacer y en coordinación con otras instituciones, como mencioné. Señor director, veo que el Departamento de Estudios Económicos de la Dirección de Impuestos Internos acostumbra a realizar proyecciones con relación a todos los factores macroeconómicos y sobre todo a todas las incidencias que a nivel mundial se van presentando, que puedan tener cierto impacto aquí en la República Dominicana. ¿Ese departamento ha realizado alguna estimación, algún estudio de cuánto sería el impacto económico aquí en el país? Mira, hacer proyecciones en estas semanas es muy arriesgado. Yo diría que hay que ver cada semana qué va pasando. Sí, siempre tenemos escenarios, algunos escenarios hechos por el Ministerio de Hacienda, por el Banco Central, pero hay que ser muy cuidadosos porque las condiciones son muy variables. Por ejemplo, nadie pensó que el precio del petróleo iba a llegar a cero como llegó en un día la semana pasada. Así que esto es un periodo muy complicado para hacer proyecciones de mediano plazo. Yo creo que lo importante ahora es que el gobierno enfrente el problema de salud y que instituciones como la DGI jueguen el rol que están llamados a jugar en esta coyuntura, de dar la mayor cantidad de facilidades al contribuyente para que pueda ir cumpliendo de acuerdo a la medida de sus posibilidades en una situación muy adversa. Claro. Sin duda alguna de que la gestión de la crisis en el ámbito sanitario es una prioridad. De igual manera, la gestión de la crisis en cuanto al impacto económico es prioridad por igual. ¿Ha la DGI visualizado, realizado una proyección en cuanto a por lo menos los meses de marzo, abril y mayo, cuánto estaría dejando de percibir en materia de recaudaciones? Bueno, yo prefiero trabajar con los datos efectivos y el mes de marzo, que es el mes que se sintió la crisis, sobre todo que se empezó a sentir hicimos la posposición o el pago en cuota del ITEVI que vencía el día 20, pues ya ese mes tuvimos una caída de 8.000 millones de pesos en la recaudación. Pero en lugar de hacer proyección, a mí me gustaría ir viendo cómo termina el mes. Ya la semana que viene tendremos una idea de abril. En algunos casos lo que hemos hecho es posposición de impuestos, como el impuesto sobre la renta de las personas físicas y de las empresas. En otros casos va a caer automáticamente. Son impuestos que se llaman estabilizadores automáticos porque si cae el consumo, si usted no vende, pues no tiene ITEVI que pagar o impuestos selectivos. Va a haber un impacto importante en el consumo, en el impuesto a los combustibles, porque ha caído el consumo, pero también ha caído el ad valorem, que depende del precio del petróleo. Aunque es bueno que caiga el precio del petróleo porque mejora también la balanza de pago del país. Así que vamos mejor a esperar cómo termina el mes de abril. Sabemos que los ingresos van a caer, probablemente van a caer durante varios meses, en lo que se recupera el consumo. Es importante notar que este shock a la economía en todo el mundo inició como un shock de oferta. Es decir, se le dijo a todo el mundo pare su producción, pare su actividad comercial, pero ahora viene la parte de demanda. En muchos países, por ejemplo, el turismo va a caer, la demanda por muchos productos va a caer en los próximos meses, así que es una combinación muy compleja que está enfrentando el mundo entero.
Así que vamos a esperar cuándo se abre la economía, cómo va a ser esa apertura y cómo se irán recomponiendo los ingresos tributarios. Señor director, estamos recibiendo varias preguntas a través de la plataforma y quiero hacer unas cuantas para darle participación a tanto a la membresía de Ángel como las demás personas que han sintonizado. Una de estas preguntas es, con relación al anticipo de abril, ¿se ha tomado alguna medida? ¿Se piensa tomar? ¿Se va a exonerar? ¿Qué se va a realizar? El anticipo de abril que hay que pagar el 15 de mayo, porque el anticipo que había que pagar el 15 de abril se dejó exento para la mayoría de las empresas. Lo que hicimos fue que automáticamente la DGI otorgó la exención de esa cuota del anticipo a todos los contribuyentes, excepto a los que están clasificados como grandes contribuyentes nacionales en la DGI, pero aún para esos grandes contribuyentes también se dio una exención total o parcial si no estaban operando o estaban operando parcialmente. El resultado es que el anticipo en el mes de abril, que corresponde al mes de marzo, solo fue pagado por unas 200 o 250 empresas, no más de ahí. Es decir, que casi el universo completo de las empresas del país quedaron exentas y el 100% de todas las pequeñas y medianas empresas, por supuesto. Es evidente que las condiciones siguen iguales y en los próximos días pues se anunciará también una medida similar para el anticipo que hay que pagar el 15 de mayo, porque las condiciones son las mismas que hicieron que tomáramos las medidas. Y la DGI, lo estoy diciendo yo ahora, pero formalmente también lo va a anunciar, una medida similar a la que se tomó en este mes de abril para la cuota del anticipo. Usted mencionó de que ya se pueden realizar rectificativas a través de la página. Veo una pregunta aquí de cuándo se podrá rectificar el IR1, entiéndase por declaración jurada para personas físicas. Sí, bueno, si es que no se puede, si no está listo, todavía va a estar listo en los próximos días, porque el Departamento de Tecnología, en coordinación con el área de recaudación, están trabajando en todos aquellos procesos que son los prioritarios que no se podían hacer de manera a través de la oficina virtual. Así que yo te diría que en 1 o 2 semanas lo principal que debería estar, que se pudiera hacer de manera virtual, se va a poder realizar. Tienen que entender, obviamente, que había un cronograma a lo largo del año de digitalizar muchas cosas y lo que hemos hecho es acelerarlo, hacer en 2 o 3 días algo que teníamos planificado a lo largo del año. Así que vamos a ir incorporando cada vez más servicios de manera tal que eso va a quedar de manera permanente. Señor director, vemos aquí en pantalla aproximadamente algunas 20 preguntas. Veo otra súper interesante y es, ¿se extenderá el pago del activo en 4 cuotas como se proyecta para el impuesto sobre la renta? Bueno, en la primera semana de mayo, en los primeros días, estaremos anunciando las medidas para los impuestos que vencen en mayo. Ya con toda seguridad, porque ya lo anunciamos, el impuesto sobre la renta a las empresas se va a pagar en 4 cuotas. Vamos a hacer lo mismo con el impuesto sobre la renta de personas físicas. Y en los próximos días estaremos anunciando qué medidas se va a tomar con el impuesto a los activos. Otra pregunta que veo aquí es sobre la norma pendiente con relación a la ley de revalorización patrimonial. Ese era un proyecto que ustedes estaban llevando a cabo que, me imagino, ha quedado suspendido para hacer frente a toda esta situación de la crisis a nivel nacional. Sí, exactamente. Ahí siempre surge la inquietud de qué va a pasar con la ley. Primero hubo un decreto del Poder Ejecutivo que suspendió todos los plazos administrativos, pero en adición esa ley, la ley de transparencia y revalorización, instruía a la DGI a emitir una norma para la aplicación de la ley. Y la norma que estaba lista justamente en los días que se inició todo esto y obviamente no era razonable
emitir esa norma. Así que hasta tanto no se emite esa norma, pues la ley no inicia su aplicación. Y yo estoy seguro que después que pasen esta semana o estos meses, si el Congreso tiene que adicionar más plazos a esa ley, yo estoy seguro que tendremos toda la colaboración del Congreso, porque ahora la prioridad no es esa. Probablemente dinero que algunas empresas iban a utilizar para eso, lo están utilizando para paliar la crisis. Así que en caso de ser necesario, pues se iría al Congreso otra vez para ampliar los plazos o revisar los beneficios que da la ley. Pero concretamente, hasta tanto no se emita la norma, pues la ley no entra en vigencia. Señor director, se ha mencionado mucho el tema de plan de reapertura económica y obviamente más del 97% del tejido empresarial está compuesto por micro y pequeñas empresas. En ese sentido, dentro de un posible plan de reapertura económica que va a ser necesario, ¿cuál sería el rol de la DGI y qué se ha visualizado? Claro, en conjunto con otros ministerios, como es el de Industria y Comercio, el propio Ministerio de Hacienda, de Economía y también el Ministerio de Trabajo. ¿Cuál sería el rol de la DGI y qué se está visionando en ese sentido? Mira, el rol de la DGI va a ser el que asumimos desde el 18 de marzo. Este es un periodo que hay que sobrellevarlo. Si no existen empresas el año que viene, pues no vamos a recaudar. Hay que buscar la forma de ayudarla. La DGI juega un rol administrativo, porque hay cosas que ameritan cambio de leyes. Durante la emergencia, pues hemos tomado numerosas medidas en conjunto o instruidas también por el Ministerio de Hacienda, que es nuestro superior jerárquico, y en coordinación también con el Ministerio de Industria y Comercio. Yo estoy siempre en contacto con el Viceministerio de Pymes para coordinar acciones. Así que nosotros haremos todo lo que esté dentro del marco legal para facilitar a las pymes. Si luego se necesitan leyes de más largo plazo para darle alivio durante un periodo de tiempo mayor, pues estoy seguro que el Congreso también dará su apoyo y los partidos políticos se pondrán de acuerdo. La prioridad ahora es la crisis de salud, el aumento en el gasto para esos sectores, para el apoyo que está dando el gobierno a las empresas y a las personas a través de programas como Quédate en Casa. Y la DGI durante este año y durante el periodo de esta crisis, pues tendrá que asumir un rol de facilitación y de alivio a las empresas, obviamente respetando el marco legal que existe. Claro. Director, muchos proyectos que la DGI tenía en curso, que había iniciado su desarrollo, se tuvieron que ver de una manera u otra suspendidos. Ahí veo una de las preguntas que es con relación al proyecto de la trazabilidad para combatir el comercio ilícito. ¿En qué quedó eso básicamente? ¿A qué nivel se llegó a implementar dentro de la DGI? Bueno, ese proyecto lo íbamos a lanzar en estos días. Ya de hecho la parte tecnológica, hay empresas que ya hicieron la instalación de los equipos en sus líneas de producción. Estábamos en el periodo de prueba. O sea que ese es un proyecto de largo plazo que simplemente se va a ver afectado durante este periodo, porque no podemos hacer todas las pruebas necesarias, no podemos tener todo el personal, pero el proyecto, mirándolo desde largo plazo, va bien. Como yo dije, ya en las principales industrias productoras está instalado la tecnología necesaria en las líneas de producción. Y esto lo que va a hacer atrasar el proyecto 1, 2 meses o 3 meses, pero a largo plazo el proyecto está concebido para que dé sus resultados y adaptaremos el cronograma luego de que pase esto. Pero yo entiendo que es un proyecto que esta gestión va a dejar bien encaminado. Mencionan aquí el tema de que ha sido una gran lección para el mundo completo y sobre todo para la administración pública, con especial énfasis en la administración tributaria. Con relación al tema de la informalidad,
¿qué ha planteado la DGI dentro de los últimos meses de lucha contra la informalidad y esa evasión que se da? Sobre todo en el entendido de que de parte del gobierno central se tomó una medida de alivio a esas empresas y sobre todo para los empleados con la implementación del programa Fácil. Ahora bien, las empresas, los negocios informales, esos trabajadores informales quedaron simplemente cubiertos con los programas asistencialistas, como Quédate en casa. Ahora bien, hay un problema estructural que es ese alto nivel de informalidad que contempla la DGI dentro de su proyecto con relación al resto del periodo que queda de esta gestión para continuar combatiendo esos niveles tan altos de informalidad. Mira, la DGI puede jugar un rol, pero la informalidad es un tema que abarca muchas instituciones y muchos comportamientos. Como yo dije el otro día que hablé con la directiva de Ángel, es importante bajar el costo a las personas de formalizarse. Nosotros relanzamos en conjunto con el Ministerio de Industria y Comercio el régimen simplificado de tributación. La última vez que verifiqué el número, creo que ya iba por unos 20,000 microempresas que se habían unido al programa, incluyendo microempresas y personas físicas. Es un programa que ya existía, pero que muchas veces, incluso por desconocimiento, las microempresas no se acogían al programa, a pesar de que tenían muchos beneficios. Así que lo que hemos hecho es relanzarlo, mucha educación tributaria, es decir, que el pequeño contribuyente no vea que la DGI es un obstáculo, sino que formalizarse tiene sus ventajas, puede venderle de manera más fácil a las grandes empresas, por ejemplo. Yo creo que ese es el rol que puede jugar DGI. Como dije, el año pasado relanzamos el proyecto, le estamos dedicando mucho esfuerzo. Tenemos un área en DGI que maneja el régimen simplificado, un área que no existía antes, y tenemos asistencia en cada administración y además un programa de educación tributaria en conjunto, no solo con el Viceministerio de Pymes, de Industria y Comercio, sino con las mismas asociaciones de pequeños comerciantes y pequeños contribuyentes. El tema de las empresas que tenían cierre fiscal al 31 de diciembre y que se ha prorrogado la presentación de la declaración, eso también afecta a un tema de pago, de bonificación, un tema legal laboral. Pero la DGI ha identificado de si, o tiene algún comentario con relación a eso, de si esa prórroga otorgada por la administración tributaria al contribuyente y persona, sociedad comercial, de una u otra manera afecta lo que sería el pago de esas bonificaciones para los trabajadores. ¿Ha la DGI visionado algo en ese sentido? Mira, en su momento no. Lo razonable era dar una prórroga como se dio en la mayoría de los países. En Estados Unidos creo que fue 3 meses, en otros países ha sido 1 mes. Yo lo que puedo decir es que el empresario tiene que estar tranquilo. Si eso tiene implicaciones con el tema de las bonificaciones, las instituciones que tenemos de una u otra manera que ver, como el Ministerio de Trabajo, Hacienda, Industria y Comercio, DGI, pues vamos a tomar las medidas que sean para que esa prórroga no le cause un problema a la empresa, porque la idea de la prórroga en principio es dar alivio. No vamos a hacer algo para crearle un problema por otro lado, por el lado laboral, por ejemplo. Así que yo creo que el empresario en ese sentido puede estar tranquilo, que las instituciones de gobierno vamos a trabajar de manera coordinada. A veces nos llamamos la alerta unos con otros, y las personas también tienen que decirnos, como dijo el presidente, aquí nos equivocaremos todos. No, ningún país estaba preparado para esto. Los países más ricos y más desarrollados están de rodillas en algunos casos, y no es el caso acá. O sea que estamos tratando de hacerlo lo mejor posible, y tomaremos las medidas que sea, porque no vamos a tomar una medida para beneficiar en el lado tributario que perjudique en otra área.
coordinaremos y haremos lo que tengamos que hacer para dar el alivio correspondiente. De la mano con lo que usted menciona, de que el mundo no se encontraba preparado y que de igual manera no existe un paquete, un paquete de medidas que se puedan importar desde un país aquí a la República Dominicana, sino que tenemos que hacer frente a la realidad socioeconómica y conforme al marco legal vigente. En ese sentido, veo una pregunta aquí y es que en Panamá, hace un par de semanas, fue resolutado una disposición relativa a las donaciones en diversos temas ante el COVID-19, que hace que esas donaciones, como cosas deducibles de impuestos, sean deducibles de impuestos. La ley actual contempla un Un porcentaje. 5%. Exactamente. La DGI, y sobre todo con la gran necesidad que ha habido de parte, o también más que necesidad, la gran solidaridad que ha habido de parte del sector empresarial en realizar donaciones para combatir la crisis sanitaria, se ha visionado una flexibilización o una posible modificación a ese porcentaje y cómo se está aplicando. Bueno, como tú dices, no sé cómo lo hizo Panamá, si fue una resolución de la administración tributaria en caso de que ellos lo puedan hacer. Nosotros no podemos hacerlo por resolución, ni siquiera por el estado, aún bajo un estado de emergencia. Así que, mientras tanto, se está aplicando lo que dice la ley, que las empresas pueden utilizar hasta un 5%. Como donación, lo pueden usar un 5% de su renta imponible, y cualquier cambio ya tendría que cambiar la ley en el Congreso, así que se necesitaría hablar con el Congreso. En las últimas semanas eso es un tema que no se ha discutido porque hemos estado manejando la crisis, pero si el Congreso lo considera en esta coyuntura, pues nosotros aplicaremos lo que ellos decidan, pero necesitamos el cambio de la ley para poder aplicarlo. Veo muchas preguntas de usuarios, de personas físicas, y reiterar que la sintonía de todos. Estamos tratando de enfocar esto de cara a ese diálogo entre la DGI y la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios para ver qué medidas se han adoptado y cómo se le puede dar oxígeno a esos microempresarios, pequeños empresarios, medianos empresarios y también grandes que están haciendo frente a esta situación y haciendo todo lo posible para preservar los puestos de trabajo. Veo unas cuantas preguntas que son de índole ámbito de aplicación a personas físicas, pero sería interesante que usted comente, señor director, ese decreto con respecto a la suspensión de los plazos administrativos ante la administración pública, ¿cómo lo está aplicando la en el sentido de que veo de que hay varias preguntas para vencimiento no solamente de plazos de declaraciones, sino también vencimiento de plazos de placas de exhibición, también de impuestos de primera placa, todo en ese sentido. ¿Cómo lo está aplicando la DGI? Bueno, ese decreto aplica para los plazos existentes. Por ejemplo, si usted quiere incoar un recurso o que tiene 30 días para hacerlo, pues eso se congela y lo puede presentar después que pase la vigencia del decreto, que pase la emergencia. Hay temas, por ejemplo, el de la placa de exhibición, lo que creo que en el día de hoy sacamos ya el aviso, donde la placa de exhibición vigente se prorroga su vigencia durante un tiempo. Así que yo creo que el decreto hay que verlo más con los plazos que tienen que ver con la interposición de recursos, por ejemplo, cuando la DGI hace una notificación que el contribuyente tiene ciertos plazos, esos plazos están parados hasta tanto termine la emergencia. Y obviamente no es razonable, nadie va a aplicar una multa ahora por no declarar a tiempo, etcétera. O sea, en ese sentido lo estamos aplicando. Para temas como impuestos que vencían, pues nosotros estamos anunciando las prórrogas que, como ya he dicho, hemos publicado en la página. Y el decreto hay que verlo más con los plazos administrativos. Ya con relación a pago de impuestos, pues la DGI hace los anuncios. Lo que hace el decreto es congelar los plazos administrativos para toda la administración pública. Veo aquí otra pregunta súper interesante. ¿Cuál es el plan para hacer frente al déficit que generará la eventual caída de recaudaciones? Bueno, yo siempre he dicho que me gustaría siempre estar en el Ministerio de Hacienda, pero no estoy.
De hecho, me sacaron de Hacienda y me mandaron a la administración tributaria. Ahora, como economista, la magnitud de esta crisis no la sabemos en ninguna parte del mundo. Hay países que pueden hacer mucho más, sobre todo países como Estados Unidos, que su moneda es reserva de valor. Entonces ellos anunciaron un paquete que equivale a más de 10% del PIB. Estas crisis así tan rápidas y que se saben que son temporales, porque esto no va a durar para siempre, pues hay que financiarla con deudas, aumenta el déficit para poder aumentar el gasto público y además que las recaudaciones caen. Y luego, pues, el país tendrá que hacer un plan, que me imagino que será un plan en conjunto con las nuevas autoridades que asumirán en agosto. Lo importante ahora es que el gobierno tenga la disponibilidad, que lo tiene porque el ministro lo ha anunciado, para que el gasto del gobierno se pueda mantener en los servicios básicos, pero el gasto adicional en salud y en asistencia a las empresas y a los empleados, como el programa Fácil, Quédate en Casa, y el país tendrá tiempo de pensar en eso. Lo importante es financiar esta transición. Señor director, desde el año 2012 contamos en el país con una estrategia nacional de desarrollo que ordena la concertación, la celebración, la firma y la aplicación de 3 pactos: el educativo, el eléctrico y el fiscal. Parte de Ángel siempre se ha llamado a la convocatoria para participar de todos los sectores de ese gran y necesario pacto fiscal. Obviamente estamos ante una situación crítica, una emergencia sanitaria, una emergencia económica, pero ese tema del pacto fiscal, las propias autoridades, tanto del Ministerio de Hacienda y entiendo que también la autoridad tributaria, la DGI, ha evaluado cuáles pudieran ser elementos a ser contemplados dentro de un pacto fiscal. Usted mencionó gasto. Sin duda alguna, un elemento que debe estar contemplado dentro de un pacto fiscal es la mejora en la calidad del gasto. También la mejora en el tema de recaudación, combatir la evasión, la ilegalidad. ¿Ha visto la DGI algún otro elemento que pueda ser contemplado y necesario dentro de ese posible pacto fiscal que ya tendría que ser por parte de las nuevas autoridades? Mira, la decisión en su momento, para poner en contexto, luego de que se firmara el pacto de educación, que ese pacto se firmó, era posponer la discusión del pacto fiscal hasta tanto no se firmara el pacto eléctrico. Tiene mucho sentido. Si la memoria no me falla, creo que en los últimos 20 años el déficit eléctrico, y estoy hablando de memoria, pero esos datos están ahí, lo podemos confirmar, creo que el déficit eléctrico en promedio implicaba la mitad del déficit fiscal. O sea que el problema fiscal del país estructural está atado al problema eléctrico. Y evidentemente, como ya ustedes saben, el pacto eléctrico pues se fue alargando en el tiempo. Y ya la decisión del pacto fiscal, el gobierno dijo que hasta que no hubiera, pues entonces se tomó la decisión de no convocarlo y ya le tocará a otras autoridades. Yo me gustaría hablar por la institución que yo represento, no me quiero meter en temas ni de gasto ni de política fiscal en general. De parte de la administración tributaria, yo creo que uno de los grandes avances que se hizo en el país fue la creación de la DGI, la autonomía funcional y presupuestaria. Yo creo que ese es el gran legado de Juan Hernández al país, que en el marco de un pacto fiscal debe preservarse esa autonomía. Autonomía no significa que la institución pueda hacer lo que le da la gana. Tenemos controles puestos por la Cámara de Cuentas, la Contraloría de la República, el Ministerio de Hacienda, pero sí autonomía presupuestaria, autonomía para nombrar al personal y removerlo cuando sea necesario, siguiendo el debido proceso. Y yo creo que eso ha sido un salto importante que se está viendo. Y yo siempre lo he dicho. Creo que hay una institución en el Estado que es la referente en materia de ser una buena institución, que es el Banco Central.
Y yo quisiera pensar que cuando se creó la DGI apuntaba a ser el Banco Central. Yo creo que no ha llegado a serlo, pero está en un segundo lugar holgadamente. Es una institución que es un referente. Muchas personas del sector privado dejan su trabajo para ir a DGI. La DGI tiene un personal bueno, un personal estable, bien remunerado. Y yo, si me tocara defender algo en el pacto fiscal, sería esa autonomía que es la que ayuda a combatir la evasión y el fraude en un país muy politizado. Yo creo que hemos hecho avances en el combate a la evasión y en el pacto fiscal la discusión de preservar la institución y seguirla mejorando, la administración tributaria. Yo creo que eso es algo que debemos luchar todos. Como te dije, en medio de una crisis, yo no aconsejaría tomar decisiones de largo plazo. Yo creo que hay que esperar que el país se estabilice, la economía se estabilice, y ahí los sectores, pues, llegarán al mejor acuerdo posible, y hay evidencia en la historia de eso. En el año 1992 se hicieron grandes reformas, se hizo el Código Tributario, se hizo la gran reforma arancelaria. Es después de una gran crisis, los sectores se pusieron de acuerdo. No es un pacto fácil de negociar. Cada economista y cada político y cada abogado tiene su visión del sistema tributario y su visión de lo que debería ser el gasto. Ahora, evidentemente, esta crisis yo espero que también cambie las prioridades. Me imagino que va a haber una gran presión para que aumente el gasto en salud, para que se sigan reforzando otros gastos como el de educación, de asistencia social, y los dominicanos tendremos que definir qué Estado queremos, cómo lo queremos, de qué tamaño va a ser el Estado, y en función de eso llegar a un consenso sobre tal vez no el mejor sistema tributario, pero sí el sistema tributario que sea posible. Claro, eso sería un gran pacto social, sin duda alguna. Correcto. Veo otra pregunta relacionada al tema. Se mencionó ya con relación al plazo establecido Al tema, perdón, que se cortó y esta vez no te pude leer los labios. Ok. El tema de las donaciones. Veo que varias personas insisten con preguntar en relación a esto, y creo que sería oportuno dar una aclaración. La ley contempla el 5%. Ahora bien, hay empresas que han realizado donaciones por encima del 5%. De manera administrativa, ¿se ha evaluado de la DGI algún tipo de consideración, o bien a través del lugar que está representado en esa comisión de Hacienda, se ha evaluado dar eso como punto a discusión? Mira, es complicado hacerlo de manera administrativa porque la ley es muy clara. Sin embargo, habría que estudiar los casos particulares. Yo creo que pueden enviar sus casos particulares a la DGI. Como yo dije, en esta coyuntura o fruto de esta coyuntura, tal vez habrá que cambiar o flexibilizar algunas leyes, y yo creo que contaremos con el apoyo del Congreso. Pero para esas empresas que tienen dudas, yo creo que lo mejor es hacer la consulta. Si es algo que está a nuestro alcance, haremos todo lo posible por hacerlo dentro de lo que la ley permite. Veo aquí otra pregunta muy interesante, y es, dentro del plan de ¿qué medidas se tienen contempladas para reactivar la economía, especialmente y sectores clave dentro de dicho marco? Y de igual manera, una medida de consumidores, algún alivio. Mira, son preguntas que no tienen necesariamente que ver con la administración tributaria. Obviamente yo soy parte de la comisión que encabeza el ministro de Hacienda, haciendo énfasis en lo que le toca a DGI. La función de DGI en estos meses es dar todo el alivio posible. Obviamente el gobierno necesita recaudaciones, como yo dije, hay empresas y contribuyentes que siguen pagando, siguen cumpliendo con sus deberes, pero no es el momento de perseguir o de multar al que no declara. No. De hecho, publicamos un aviso diciendo que el que esté cerrado, pues ni siquiera tiene que enviar toda la reportería a DGI.
Ahora el gobierno está tomando medidas en conjunto con el sector privado que van en la línea que ustedes dicen. El gobierno, por más que quiera hacer, no lo puede hacer todo. Por ejemplo, el Banco Central, en conjunto con los bancos, está haciendo un esfuerzo por dar facilidades, también por bajar las tasas de interés, por dar facilidades a los pagos de los préstamos, tarjetas de crédito. Ahí los bancos están colaborando. Y entiendo que en las próximas 2 semanas, el Ministerio de Economía y el Ministerio de Industria y Comercio van a anunciar un paquete de ayuda a las pymes. Y en lo que toca a DGI, pues haremos toda la facilitación que podamos hacer. Veo aquí una pregunta. Es relacionada a la fiscalización. ¿Qué va a pasar? Relacionada, perdón. A la fiscalización. Sí. ¿Qué va a pasar con empresas que previo a la declaratoria de estado se encontraban bajo fiscalización? Bueno, nosotros, obviamente, ante esta coyuntura, hemos retirado, ¿no?, todo nuestro personal que estaba haciendo auditorías externas. No es razonable tenerlo en la calle, no solo por un tema o sea, es un tema incluso hasta de salud. Claro. Para ellos y para los empleados de las empresas. Así que todas las fiscalizaciones están paradas. Y después que pase esta crisis, dentro de varios meses, pues ahí veremos qué decisión se toma. En crisis anteriores, pues las fiscalizaciones se han parado durante un tiempo de varios meses, han retornado en el siguiente periodo fiscal. Así que eso yo creo que no debe ser una fuente de preocupación en este momento. Tampoco es algo como que el gobierno y el Congreso digan que el estado de emergencia terminó y la DGI va a mandar 100 auditores a una empresa. Eso no va a pasar. Yo creo que hay que esperar que se asiente la economía, que se asiente el país, que veamos dónde estamos. Y ya luego, dentro de varios meses, pues, empezarán a tomar medicalización. Pero por ahora todas las fiscalizaciones están suspendidas. Ok. Señor director, para cerrar, éramos de parte de su calidad de titular de la BGI, un mensaje a esos contribuyentes, para esos jóvenes empresarios, la membresía particularmente, que se sienten en un estado quizás ante el panorama nacional. Ahora, han ido tomando medidas parte de gobierno y demás poderes del Estado, pero ¿cuál pudiera ser de reflexión que pudiera la DGI esta situación a esos jóvenes empresarios? Bueno, yo creo que un mensaje general que han dado muchas personas, que tal vez hasta tienen mucho más información que yo, es que el ser humano tiene que ser más humilde. Porque el mundo está arrodillado ante algo que nadie pensó que iba a pasar, a pesar de que muchos expertos advirtieron que era una posibilidad. Y como en esta época estamos tan comunicados, ahí están los videos. Hay videos del presidente Obama diciéndolo, del presidente Bush, hay videos de Bill Gates y de muchos otros expertos, como el doctor Fauci, que es el principal, uno de los médicos principales de Estados Unidos en la lucha contra esta pandemia y casi todas las enfermedades infecciosas que ha habido en los últimos 30 años. Y miren cómo esta pandemia pues ha arrodillado a ciudades como Nueva York y a países grandes, ciudades como Madrid, países como Italia, países ricos, desarrollados. Es decir que tenemos que reflexionar. Ahora el mundo ha superado episodios tal vez más complicados. Tuvo la pandemia de 1918, que varía muchísimo los estimados, pero se estima que entre 20 y 50 millones de personas murieron y que casi un tercio de la población se contagió de la pandemia. Y eso no va a pasar en esta ocasión. Cada persona que muere pues es triste, es un fracaso, pero no van a morir tantos millones. El mundo ha aprendido. Yo creo que como país
lo estamos haciendo lo mejor que podamos con los recursos limitados que tenemos. Yo sé que mucha gente va a querer que gastemos más, pero lo que recaudamos más lo que nos endeudamos no da para gastar mucho más. Vamos a tener que reflexionar sobre el rol del Estado. Y lo que está instruyendo el presidente y haciendo es que el gobierno está jugando el rol de dar la mayor asistencia posible en esta coyuntura. Fíjense que en un tiempo récord, en menos de 2 semanas, creó programas que están beneficiando a cientos de miles de trabajadores. Eso también es fruto, estamos cosechando los programas que, aunque recientemente en los últimos años son criticados, juegan su rol, como el hecho de tener un buen registro de beneficiarios a través de la tarjeta Solidaridad, el SUBEN. Están las encuestas que también cuestan, pero ahí está el fruto de tenerlas, de tener identificados los hogares. O sea que el gobierno, aún con sus limitaciones, está haciendo lo más que puede, y el sector privado también. Esto es algo que tenemos que todos unirnos independientemente de banderías políticas. Y cuidando obviamente que se gaste, lo que se gaste bien, que se sigan los procedimientos. El Congreso también juega un rol, es decir, es hora de unirnos, y la DGI, y yo lo resumí en una carta que publicó la DGI, que está en su página, una carta al contribuyente, diciéndole al contribuyente, dándole las gracias por el apoyo que le ha dado a DGI en la lucha contra el fraude en estos últimos años, y que ahora era momento de que la DGI le devuelva al contribuyente a través de dar la mayor cantidad de facilidades posible para aliviar a las personas, a las empresas en una coyuntura tan incierta. Ok. Muchísimas gracias, señor director. De parte nuestra, de ANGE, queda agradecerle en nombre de su junta directiva y de su membresía que haya accedido a participar con nosotros este espacio para compartir esa visión y ese repertorio de medidas que ha tomado la institución. Quisiera, antes de despedirme, solicitarle de que este sea el primero de varios encuentros, es decir, que si todo, a medida que vayamos avanzando, la DGI pueda conversar con nosotros y para poder explicar ese tipo de medidas que ha ido tomando. Quiero agradecerle enormemente su participación y también a todas las personas que sintonizaron para escucharle a usted sobre este encuentro. De verdad que 1.000.000 de gracias, y quedamos pendientes para vernos en otra ocasión por este mismo espacio. Como no, gracias a usted, y siempre estamos disponibles cuando así me lo soliciten. Gracias, señor director. Hasta luego. Cómo no.